Estimados estudiantes, estamos ya en el capítulo número 9 de nuestro texto base. Este capítulo trata de la última P del marketing mix. Hemos visto producto, precio, plaza y ahora nos toca ver la promoción. Así que por favor, con el texto en mano, sigamos el contenido de esta presentación. ¿Cuáles son los objetivos para esta presentación? Primero, que el estudiante comprenda la publicidad y la promoción como un instrumento fundamental para el marketing. Luego, el estudiante también deberá darse cuenta de la importancia que tiene la comunicación en relación a lo que uno está fabricando, en relación al producto, la comunicación en cuanto a nuestros precios, la comunicación en nuestros canales de distribución. Y finalmente, que el estudiante sea capaz de determinar el plan de medios. El plan de medios es la mezcla entre las diferentes herramientas de promoción. Venta personal, podríamos hablar de marketing directo, de las promociones, de la publicidad y cómo mezclar todo esto para lograr los resultados de la organización. Introducción. La principal actividad de la promoción es la comunicación. La finalidad siempre es estimular la demanda. Ahora, no solamente se trata de estimular, muchas veces queremos modificar la demanda. ¿Para qué? Para lograr los resultados que desee la organización. Entonces, no siempre nuestro fin es estimular necesariamente. Quizás quiero cambiar la demanda de un producto hacia otro. Y esto se hace a través de campañas de promoción, de publicidad. Como instrumento de marketing, entonces, la promoción trata de recordar, informar y persuadir. Esto es muy importante, este memotécnico que se nos debe quedar en la mente. Recordar, informar y persuadir, ya sea en base a las características del producto, a sus ventajas o a las necesidades que satisfacen nuestro producto, nuestra propuesta de valor. Existen diferentes puntos de vista en relación a la verdadera función, a la utilidad y a la necesidad de la publicidad. Veamos, un primer grupo sostiene que la publicidad, la venta personal, lo que hacen es crear una imagen distorsionada de la realidad. Otros consideran que incluso llega a ser innecesaria porque esto cuesta, acaba implicando un costo que evidentemente se suma al costo total unitario del producto, lo cual hace que se incremente el precio del producto. Y un tercer grupo toma una actitud más positiva hacia la publicidad y considera que ésta informa y proyecta valores positivos a la sociedad. Entonces, ahora veamos que ninguna de estas visiones es dueña de la verdad. Tienen un poco de verdad y es cierto. En todo caso, la función de la promoción, la publicidad, es la de comunicarse con los clientes, ya sea de una forma directa, que quiere decir hemos enviado a un vendedor para hablar con un cliente, o sea de manera indirecta a través de un spot publicitario en la televisión. La idea entonces es facilitar el intercambio y el proceso de la compra. Incluso facilitamos la toma de decisiones de nuestros clientes. Las empresas suelen emitir mensajes distintos a segmentos distintos, es decir, a audiencias diferentes. Por ejemplo, empresas de telefonía, por un lado, anuncian a los clientes los diferentes planes que tienen con los ahorros que les pueden generar, las diferentes alternativas de tarifas. Y por otro lado, muestran la imagen de una empresa sólida a sus accionistas, a las entidades financieras. Entonces, cuando nosotros enviamos un mensaje publicitario, tenemos que darnos cuenta que no solamente va hacia el segmento que al que nosotros hemos destinado esta campaña, sino que además otros también están viendo y están percibiendo todos los mensajes que estamos enviando.
Para maximizar el beneficio de los esfuerzos promocionales, los ejecutivos de marketing deben gestionar todo el esfuerzo de comunicación, porque volvemos a una regla aquí, es que todo comunica con respecto a la empresa, la infraestructura que tenemos, los colores con los cuales trabajamos. Por eso nosotros desde el principio hemos ido madurando el desarrollo de nuestro manual de marca. Hemos hablado del mood board, ¿verdad? Para que todo sea coherente. Entonces, el objetivo de la promoción, de la publicidad, por lo general es estimular el consumo de un producto, aunque no necesariamente. Imagínense una campaña publicitaria para reducir el consumo de alcohol. Entonces, no se trata de estimular en ese caso, ¿verdad? Se trata más bien de reducir. Pero por lo general, nuestras campañas apuntan a estimular el consumo. También en el proceso trabajamos en lo que es la creación de una imagen para mi organización, la imagen de mi marca. Trabajamos en la diferenciación de mi producto, resaltando a través de mis campañas publicitarias la diferencia en cuanto a mi producto, en cuanto a sus características, en cuanto a los tiempos, los plazos de entrega, etc. Buscamos siempre posicionarnos donde hemos decidido nosotros entrar a partir de nuestro mapa competitivo. Entonces, estos objetivos intermedios en el largo plazo también estimulan la demanda. En el mediano plazo o en el corto plazo, me refiero a que si nosotros lanzamos una campaña, puede ser que alguien venga y se comunique con nosotros inmediatamente. A otro simplemente se le quedó en la mente. Eso sería en un mediano plazo, que cuando tenga la necesidad nos buscará. Y en el largo plazo, nosotros vamos sembrando la imagen de una empresa seria, de una empresa sólida. Tratando de concretar entonces, podemos resumir que la publicidad, la promoción pueden enfocarse en crear una imagen de marca en primera instancia, posicionar en la mente de los clientes a nuestra marca. Y en este caso, los productos que nosotros vayamos a vender bajo ese paraguas de marca no se compran tanto por las cualidades precisas de ese producto, sino por la imagen de la marca que representan. Las acciones promocionales no se van a centrar en hablar del precio de mi producto, ni siquiera en los atributos propios del producto, sino más bien en el prestigio que ya tiene la marca. Luego, la promoción también puede enfocarse en el producto. Es decir, no hacemos publicidad tanto hablando de la marca, sino más bien del producto. Y en este caso lo que queremos es posicionar al producto. Entonces se incide en una característica concreta del producto para diferenciarlo de los competidores. Y así vamos a lograr que ante los ojos del cliente nuestro producto parezca único. Y también en una tercera instancia podríamos hablar de utilizar nuestra campaña publicitaria, nuestras promociones para lograr el posicionamiento de la empresa. Vean ustedes, por ejemplo, YPFB. YPFB, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, tiene un montón de campañas publicitarias, pero lo que busca posicionar es la empresa tal cual. En ningún momento nos habla del producto. Entonces, en este caso, la promoción publicidad va dirigida a gestionar la imagen de la organización en su integridad. El proceso de la comunicación. Este proceso se basa fundamentalmente en la transmisión de mensajes desde la organización a los clientes, los consumidores, en realidad a toda la sociedad, a todos los stakeholders de la organización. Entonces, los stakeholders reciben e interpretan el mensaje y devuelven una respuesta a la empresa, que en último término, si hablamos de un cliente, puede consistir en la compra de los productos de la empresa. ¿Cuáles son los elementos que componen un proceso de comunicación? Primero, tenemos al emisor. El emisor puede ser una persona, una empresa, que tiene una información que quiere transmitir y por esta razón inicia la comunicación. La eficacia entonces de la comunicación va a depender en gran medida de la credibilidad que tenga el emisor. Por eso cuando tenemos emisores que ya no gozan de la confianza o que simplemente el receptor de la información no lo conoce, entonces se crean ciertas imágenes. Por ejemplo, ustedes han debido ver a Don Limpio.
este señor le han dado una personalidad con una polerita blanca, impecable, porque lo que hace es vender productos de limpieza. Entonces, fíjense cómo nosotros en las campañas publicitarias debemos utilizar personas creíbles. Y de hecho, la organización, nuestra propia empresa y nuestra marca debería ser suficientemente creíble. En el caso de que queramos anunciar, por ejemplo, dice, ¿no? Zapatillas de deporte. Entonces, lo más creíble como emisor podría ser alguien que, algún atleta, algún deportista, conocido en determinados segmentos. Muy bien, entonces el emisor es el que emite el mensaje. La codificación es el proceso de expresar los conceptos en forma de símbolos. ¿Qué cosa se codifica? Se codifica el mensaje, lo que viene a continuación. ¿El mensaje qué es? El mensaje son las diferentes ideas que queremos comunicar. El emisor quiere comunicar al receptor. Los objetivos esenciales suelen ser la creación de una inquietud en el consumidor. Quiero llamar la atención de mi público, de mi segmento objetivo. Quiero hacerles sentir cosas a través de mi mensaje. Y este mensaje entonces es lo que se codifica. El código no es tan sencillo como parece. El código, por ejemplo, es el idioma. Si yo les hablo a ustedes en idioma castellano, me entienden perfectamente porque estamos utilizando el mismo código. Si yo les hablo en inglés, seguramente algunos entenderán, otros sí. Si les hablo en francés, pues menos van a entender. ¿Y esto? ¿De qué está hablando? De mi incapacidad comunicadora. Entonces, el emisor debe saber, debe conocer el código del receptor. Y yo debo saber en qué idioma ustedes me van a entender. Ahora, incluso dentro del mismo idioma hay subcódigos. Por ejemplo, en la misma terminología que utiliza un jovencito, quizás no sea muy bien entendida por un señor de la tercera edad. Entonces, dentro de un mismo idioma hay subcódigos. Los colores son códigos. Las imágenes, los sonidos que acompañan el mensaje son códigos. Entonces, la codificación no es sencilla, la codificación es bastante compleja. La regla acá será utilizar el código del receptor. El medio o el canal es lo que yo utilizo para hacer llegar el mensaje al receptor. Hay canales personales y hay canales impersonales también. Si hablamos de los canales personales, son aquellos en los cuales, por ejemplo, un vendedor va a ir a hablar por mi empresa, va a ir a visitar a un potencial cliente. Entonces, alguien de mi empresa se dirige y comunica el mensaje de manera personal. Ahora, estos canales personales evidentemente tienen ventajas porque dan cabida al trato personal y a la retroalimentación inmediata. No obstante, suelen ser los más caros. También tenemos canales impersonales. Por ejemplo, un canal impersonal será un medio de comunicación. Una emisora de radio que dice algo por mi empresa porque nosotros le pagamos como empresa para que diga algo. Entonces tiene menos credibilidad. La influencia personal entonces tiene mucho peso en el caso de productos caros o los productos que hemos dicho pueden ser de alta implicación. ¿Qué quiere decir? Productos para los que yo necesito investigar antes de comprar. Productos que son perecederos. Productos que son relativamente costosos. Por ejemplo, compradores de automóviles, incluso aparatos eléctricos costosos con frecuencia no van a ver necesariamente la publicidad y en base a eso toman decisiones, sino que van y se hacen asesorar con determinada gente que conoce del tema. Hay dos tipos de medios o canales de comunicación. Los que podemos controlar, que hemos dicho, serían aquellos que van de parte de la organización, nuestros vendedores, nuestros distribuidores, nuestro personal en general. Y también hay los incontrolables, que pueden ser líderes de opinión o la familia de nuestro comprador que influye, los amigos. Y lo que nosotros hacemos es tratar de llegar a estas personas que influyen en la decisión de compra también.
Aquí lo que habíamos dicho de los canales impersonales, que si bien llegan a muchísimas más personas, como habíamos dicho, una campaña publicitaria a través de la radio, es menos creíble ante los ojos de un comprador. Y normalmente utilizo estos canales impersonales, les presto mucho más atención cuando lo que voy a comprar no necesariamente es de muy alta implicación. La decodificación. La decodificación es el proceso mediante el cual el receptor de mi mensaje asigna significado a todo lo que yo le estoy enviando, le estoy haciendo conocer. Es decir, le da significado a los símbolos, los colores, las palabras que estoy utilizando. Aquí hacer notar algo. La decodificación es consciente, pero también es inconsciente. Y aquí podemos hablar de un marketing subliminal, por ejemplo. Subliminal que utiliza cierta simbología que a los ojos de nuestro receptor va a implicar ciertos comportamientos o lleva a ciertos comportamientos o ciertos deseos. Aquí habría que ver el aspecto ético de utilizar este tipo de ¿qué podríamos decir? De codificación. Este tipo de codificación. Porque esta decodificación, cuando mandamos nosotros símbolos y mensajes subliminales, se hace de manera inconsciente. ¿Qué quiere decir? Que nuestro cliente, receptor, etcétera, no está aceptando de manera voluntaria. Nosotros estamos enviando un mensaje que se va a traducir sin que la persona acepte. Es decir, quiera o no, esto le va a llegar a la mente. Entonces, muy interesante el tema de la decodificación, porque puede ser consciente, pero puede ser también inconsciente, y esto es algo que se está explotando bastante desde hace no mucho tiempo. El receptor. ¿Quién es el receptor? El destinatario de nuestro mensaje. El mensaje codificado con símbolos, con sonidos, etcétera, debe pasar por la decodificación para que se interprete su significado. ¿Y quién realiza esta labor? Es el receptor. Ahora, en ocasiones el receptor no interpreta el mensaje de la forma que nosotros habíamos pretendido como emisores. Entonces decimos que hay un ruido en la comunicación. ¿Qué está sucediendo? Quizás que no hemos intuido, no hemos estudiado muy bien el código del receptor y está mal entendiendo algunas cosas que nosotros queríamos decirle. Y la respuesta, ¿qué es? Es el resultado de lo que nosotros, es el resultado que nosotros pretendemos lograr con a través de nuestro mensaje y de nuestra campaña publicitaria. Es la reacción que buscamos en el entorno, en nuestro cliente, etc. Muy bien, aquí vemos entonces una figura que nos muestra el proceso de la comunicación. El primer paso para desarrollar entonces una comunicación eficaz, ¿cuál será? Identificar a la audiencia meta, porque de esta manera yo puedo comprender de esta audiencia meta cuál es su código, con qué código puedo hacer que me comprenda. Y también es importante identificar el estado en el cual está esta audiencia meta, porque puede ser que mi audiencia meta esté buscando información, esté desarrollando conocimiento a través de conocimiento que se va a lograr de mi producto a través de los mensajes publicitarios. Puede ser un segmento que ya esté atraído por mi producto, puede ser que ya les gusta mi producto o puede ser que ya están convencidos y quieren comprar mi producto. En tal caso, mi abordaje en cuanto a las herramientas de publicidad será distinta. Por ejemplo, si están buscando información previa, que yo lance campañas publicitarias es suficiente, pero si ya tienen convicción de compra, lo más efectivo será que yo les envíe un vendedor de mi empresa. Y eso es lo que vamos a ir viendo a lo largo de este contenido. ¿Cuáles son los instrumentos que voy a utilizar para la promoción o la publicidad? No se olviden que esta es la cuarta P del mix de marketing. Y esta P está constituida por 5 grandes instrumentos de promoción. Primero, la publicidad.
la publicidad, que es distinta a la promoción de ventas, distinta a la venta personal, distinta a las relaciones públicas y distinta al marketing directo. Es posible, hay otros autores que varían esta clasificación, pero nosotros dentro de estos 5 grandes instrumentos vamos a concentrar todas las posibles herramientas que podemos utilizar para llevar adelante muy bien esta cuarta P de nuestro mix de marketing. Hablemos ahora de cada uno de estos 5 instrumentos en detalle. Primero, la publicidad. La publicidad es una forma remunerada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros pagamos a un medio de comunicación. Luego es indirecta. ¿Por qué? Porque el medio de comunicación habla por nosotros, entonces es impersonal. Luego, una manera impersonal de presentar bienes, servicios, cualquier cosa que yo esté ofreciendo al mercado. Suele tener un costo relativamente elevado el tema de la publicidad. Aquí estamos hablando de $15 por 15 segundos, más o menos de esos rangos estamos hablando, pero esto evidentemente vamos a verlo mucho más adelante, depende mucho del soporte. Por ejemplo, el canal de televisión, la emisora, también podríamos hablar también del periódico que estoy utilizando. No es lo mismo publicar en La Razón que en el Extra o en Página 7. Depende mucho del soporte, pero por lo general la publicidad es cara. Lo que distingue a la publicidad, su carácter impersonal. Luego, la transmisión de información se canaliza a través de medios de comunicación. Cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de televisión, estamos hablando de emisoras de radio, estamos hablando de prensa. Luego, se identifica el canal transmisor. Claro, si tú transmites en determinados canales, pues esa va a ser la imagen que va a tener el receptor de ti. Es decir, aquí es muy importante lo que habíamos dicho, el tipo de soporte que vas a utilizar. Reiteramos, no es lo mismo publicar en La Razón que publicar en el Extra. Entonces, según la imagen que tú quieras dar y al segmento al cual te estés dirigiendo, tienes que darte cuenta que la publicidad implica que el segmento, el receptor, te asocia con el canal que vas a utilizar. Luego, la publicidad es pagada por el anunciante, es decir, tú controlas el contenido de lo que se va a decir. Por lo tanto, ¿qué implica? Menos credibilidad por parte del receptor. Ventaja de la publicidad de que es un instrumento muy expresivo, permite utilizar elementos de color, sonido, imagen, según qué medio estés utilizando. Puede utilizarse para crear una imagen a largo plazo, si lo que tú haces, por ejemplo, es publicitar la imagen de marca, o también si tú quieres anunciar una oferta comercial, podrías lograr resultados en un corto plazo. Hablemos de la siguiente P, que es la promoción de las ventas. La promoción de ventas son las actividades indirectas que utilizan una serie de incentivos para inducir a la compra en el corto plazo. En el caso de la publicidad, tú lanzas una campaña publicitaria y no necesariamente ves los resultados de manera inmediata. En cambio, en la promoción, imagínense ustedes un envase de detergente donde le pegan una esponjita o un envase de shampoo donde te dicen ahora tienes 10% adicional de producto. ¿Qué significa? Esto es promoción. Significa compra el producto ahora. La promoción de ventas implica regalos, producto adicional, descuentos, etc. Utiliza medios de comunicación impersonal también la promoción. Su costo suele ser un poco más bajo que el de la publicidad. ¿Por qué? Porque en realidad lo que yo obsequio es producto adicional o es algún producto relativamente económico complementario, por ejemplo, un cepillito, una esponja que yo coloco adherido al producto principal. Entonces suele ser más económico que la publicidad en cuanto a costos. La publicidad dice compre nuestro producto. La publicidad, pero en cambio la promoción de ventas dice compre nuestro producto ahora y se va a llevar 10%, se va a llevar un cupón, se va a llevar la esponjita, se va a llevar el cepillo, etc. Las empresas que utilizan la promoción de ventas, lo que quieren entonces es lograr una respuesta rápida e inmediata. Se utiliza cuando quieren destacarse
las ofertas de los productos y normalmente es para recuperar ventas que en determinado momento suelen bajar. Entonces nos pueden ayudar también a paliar el tema de la estacionalidad en cuanto a mis ventas. Ahora veamos el tema de la venta personal. La venta personal es una forma de comunicación directa, ¿ve? Porque alguien habla por la empresa directamente y es personal. Claro, por eso es venta personal. Se desarrolla de forma inmediata esta comunicación para obtener una respuesta en el comprador. Se lleva a cabo cara a cara o también en algún momento puede utilizarse el teléfono, puede utilizarse el mail para agendar una reunión, etc. La venta personal suele ser de lo más caro, es muy costoso para la empresa, porque se requiere vendedores que conozcan el producto, de lo contrario es solo una mala broma. Si yo voy a contratar vendedores, mis vendedores deben conocer el producto. Y un vendedor en una empresa con cierta seriedad y credibilidad normalmente no va a trabajar solamente a comisión, sino que además debería tener un sueldo fijo si es que nosotros queremos que este vendedor forme parte de la organización. Entonces vamos a implicar aquí un costo fijo y un costo variable, lo cual hace que sea un instrumento, hemos dicho, caro. Por otro lado, la venta personal permite una flexibilidad que no se logra con ninguna otra herramienta, porque un buen vendedor no solamente se trata de ir y entregar el producto, un buen vendedor detecta necesidades, negocia y desarrolla aún más la propuesta de valor. Es el instrumento más eficaz en ciertas etapas del proceso de compra. Por ejemplo, cuando voy a enviar un vendedor a una empresa o un potencial cliente para que visite a alguien, cuando ya noto que hay un interés claro. Entonces, en ese momento, lo ideal es enviar a un vendedor. Aquí puede desencadenarse una relación vendedor-comprador a corto, mediano, largo plazo, según sea la capacidad también del propio vendedor. Entonces, vendedores expertos generan confianza en nuestros clientes. Hablemos ahora de las relaciones públicas. Son las actividades relacionadas con la prensa, con la imagen de la organización. Es una forma de comunicación indirecta e impersonal. A ver, ¿cómo funcionan las relaciones públicas? Es, por ejemplo, cuando un medio de comunicación habla de tu organización, pero tú no le pagas, sino que más bien tú generas noticia idealmente positiva, de tal manera que los medios de comunicación empiezan a hablar de tu empresa o de tu producto. Ahora, a menudo se denomina a las relaciones públicas propaganda. ¿Por qué? Porque alguien está hablando de ti. Entonces, se trata de información que se difunde por los medios de comunicación masivos. Y como empresa, tú no controlas el mensaje porque no lo estás pagando, sino que son los medios los que controlan el mensaje. Por lo tanto, imagínense esto ante los ojos de un cliente es mucho más creíble que la publicidad que es pagada. Y para nosotros como empresa es mucho menos costosa porque no estamos pagando. Enseguida vamos a ver con mucho más detalle las diferentes actividades que yo puedo llevar adelante para las relaciones públicas. El marketing directo. El marketing directo engloba un conjunto de actividades de promoción directa, que quiere decir que yo hablo directamente con mis potenciales clientes o stakeholders. Ahora, puede pasar de ser personal a ser impersonal también. No obstante, lo que se pretende es el contacto directo. Citemos aquí la publicidad por mail, por teléfono, y se puede tomar en cuenta en este punto las redes sociales, WhatsApp, Facebook, etc. Entonces, ¿qué es lo que pretende la organización? En el tema de marketing directo es acercarse a la persona. En principio lo hacemos de una manera impersonal, pero luego llega a ser personal. Y para eso utilizamos las herramientas en cuanto a redes sociales también. En este punto me gustaría añadir un apartado adicional para hablar específicamente de la publicidad visual. La publicidad visual engloba las actividades relacionadas con gigantografías, banners,
los banners móviles, letreros animados, pantallas gigantes, porque existe cada vez más una, o sea, alternativas de todo tipo. Aquí el cielo es el límite porque cada vez vemos más creatividad en cuanto a la publicidad visual, que se coloca, por ejemplo, algo tan sencillo como poner letreros en tazas, letreros con la marca, ¿ve? Podemos tener tazas corporativas. Entonces, aquí el cielo es el límite. Aquí nuestra creatividad debería desbordarse. No obstante, como ustedes pueden ver en la imagen de la diapositiva, esto lleva a lo que se denomina la contaminación visual. Por lo tanto, nosotros vamos a aprender a hacer un uso mesurado, bastante consciente de lo que es todo nuestro plan de medios, porque no podemos utilizar solo una de las herramientas que hemos mencionado. No puedo utilizar solo venta personal o solo publicidad, no sería lo recomendable, sino que debo mezclar estas herramientas velando por el presupuesto de la organización y por el logro de los objetivos. Una vez presentadas entonces las herramientas que tenemos nosotros en la P de promoción, veamos qué factores afectan a este mix, porque dentro de publicidad o promoción hemos dicho yo voy a mezclar diferentes tipos de herramientas de las que acabamos de explicar. Entonces, la mezcla en cuanto a las herramientas que utilizaré depende de varias cosas. Por ejemplo, depende de los recursos con los que cuento como empresa, depende del tipo de producto, de la estrategia que voy a seguir, etc. Así que empecemos a analizar cada uno de esos factores que afectan mi plan de medios. Veamos en primera instancia los recursos de la empresa. Nosotros sabemos que la publicidad y la promoción le seguiría en costo, también la venta personal son de lo más caro que puede haber en cuanto a mis herramientas. Esto me limita bastante en cuanto a las campañas publicitarias que yo pueda tener y deja bastante de las actividades en manos del canal. Claro, porque también es posible que yo opte por vender a un precio competitivo bastante, ¿qué podríamos decir?, razonable a mis canales, a los distribuidores mayoristas, minoristas, y pedirles a ellos que hagan sus propias campañas publicitarias. Entonces, en cuanto a recursos de la empresa, sepamos que lo más caro es la publicidad, luego estaríamos hablando de la venta personal, la promoción también le sigue en costo y luego las otras herramientas, marketing directo, publicidad visual, etcétera, son menos costosas. Otro factor que va a influir en mi plan de medios es el tipo de producto, el tipo de mercado al cual quiero llegar. Las empresas que manejan productos de consumo, es decir, hablamos de lo que consumimos de manera habitual, suelen enfocar sus recursos en publicidad sobre todo. Mientras que las empresas que venden productos industriales, máquinas industriales, ellos emplean mucho más recurso a la venta personal. La venta personal se utiliza más para promocionar, para dar a conocer productos caros de alta implicación, mientras que para productos de menor implicación se utiliza más la publicidad. También se utilizan las ventas personales si durante la venta el comprador necesita algún tipo de apoyo técnico y el vendedor tiene que realizar algún tipo de demostración. Recuerden que nosotros debemos hacer que el comprador perciba el valor potencial del producto y esto se hace precisamente a través de la venta personal. En general, si el mercado es muy grande, la distribución muy extensa, normalmente se utiliza publicidad. Mientras que si tengo un mercado concentrado, yo que sé, tengo 20 empresas que compran mi producto, lo más probable es que trabaje con venta personal. Publicidad para mercados grandes y venta personal para mercados más concentrados. En cuanto a la estrategia de la empresa, hay dos estrategias de promoción básicas. Primero, la estrategia push. La estrategia push significa empujar. Y luego tenemos la estrategia pull. La estrategia pull significa jalar. La estrategia push significa que mis campañas publicitarias se enfocan sobre todo en los canales.
Es decir, utilizo bastante promoción, porque al canal, ¿qué le voy a decir? Llévame 50 cajas y te voy a rebajar un 5%, me llevas 100 y te rebajo hasta un 8%. Esa es una herramienta de promoción utilizada para atraer al canal. El canal se satura de mi producto y luego empuja el producto al consumidor. Por otro lado, la estrategia pull significa que lo que yo hago es más bien a través de mis campañas atraer a el consumidor final. Por ejemplo, Coca-Cola utiliza más una estrategia pull. ¿Por qué? Sus campañas son enfocadas en las personas que consumen el producto. Entonces, las personas van a las tiendas, van a los restaurantes o a cualquier lugar donde se pueda consumir Coca-Cola y piden Coca-Cola en las tiendas, en los mercados, en los restaurantes. ¿Qué quiere decir? Jalan, pull, jalan el producto. Y entonces el canal, ¿qué hace? Las tiendas, ¿qué hacen? Pues compran Coca-Cola porque el cliente va a venir y va a jalar el producto de las estanterías. Las actividades de marketing son reconducidas por el fabricante hacia los miembros del canal de distribución entonces, y esto sería push. Por otro lado, la estrategia que enfoca sus recursos en el consumidor final se llama estrategia pull. Muy bien, ahora no quiere decir que por utilizar una, yo no pueda la otra, o solo pull o solo push, no, se pueden utilizar las dos. Entonces lo que es más recomendable es que tú dentro de tu presupuesto para publicidad digas, voy a utilizar tanto por ciento para push y tanto por ciento para pull. Muy bien, cuarto factor, disposición del individuo para comprar. La publicidad y las relaciones públicas son instrumentos muy interesantes para despertar conciencia, para informar a nuestros posibles consumidores. Por otra parte, la venta personal es más efectiva cuando ya hay cierto interés por nuestro producto, cuando ya hay cierta convicción. Sin que quiera decir esto que la publicidad ya no sirva, sino que digamos que tienen mayor utilidad según la predisposición que tenga el individuo. Al principio, publicidad puede ser promoción, relaciones públicas, y al final, para concretar, ya utilizamos la venta personal. Finalmente, según la etapa en el ciclo de vida, los costos de promoción de esta P, promoción y publicidad, van a variar a lo largo del ciclo de vida. Por ejemplo, durante la etapa de introducción se hace mucha publicidad en el sentido de que tengo que informar al mercado acerca de lo que yo tengo. Tengo que llamar la atención con respecto a mi producto. Y si ofrezco una promoción, por ejemplo, yo vendo normalmente té clásico y para promocionar mi nuevo té de jengibre voy a poner unos sobrecitos de regalo. Esa es una promoción que haría que la gente pruebe mi té de jengibre. Entonces, durante la introducción se invierte mucho en publicidad y en promoción. En la etapa de crecimiento, normalmente la publicidad toma posiciones más fuertes y durante la etapa de madurez se requiere también la venta personal, se requiere actividades de promociones, porque si al principio lo que queríamos era llamar la atención con respecto al producto, a medida que el producto avanza en el ciclo de vida, empezamos a luchar contra los competidores. Finalmente, en la etapa de declive, lo que yo pretendo ya con mis campañas, con mi promoción de ventas, etcétera, es que recuerden el producto. Entonces, si ustedes hacen memoria, habíamos dicho, tenemos un memo técnico que dice RIP, recordar, informar y persuadir. Entonces, al principio, ¿qué quiero? Informar. Luego, persuadir, porque ya entra la competencia, y al final lo que quiero es recordar, que no se olviden de mi producto. Hablemos ahora con mucho más detalle de la publicidad. Habíamos dicho que la publicidad es un instrumento de promoción remunerado e impersonal. Lo que hacemos es presentar nuestros productos, nuestras propuestas de valor, nuestra empresa, nuestra marca, etc. No obstante, es una forma de comunicación unilateral porque nosotros solamente hablamos a través del medio de comunicación, pero no necesariamente el cliente nos contesta. Ahora,
La publicidad se utiliza desde hace miles de años. Hasta los arqueólogos han encontrado pintadas en los muros anunciando combates de los gladiadores, por ejemplo. También tenemos los pregoneros de Grecia que anunciaban la venta de esclavos, o ustedes han debido también los pregoneros durante la época en la que se hacían las luchas de los caballeros. Y aquí les recomendaría yo personalmente ver la película Corazón de Caballero para que vean lo que es un pregonero. Corazón de Caballero con Heath Ledger. Creo que durante las primeras clases también hemos hablado de esto. Entonces se utiliza desde hace miles de años. La publicidad es uno de los ingredientes más conocidos en la PD, promoción y publicidad. La publicidad de productos trata de resaltar en algunos momentos los atributos del producto, hemos dicho otras veces se enfoca en la marca, en la empresa, etc. Y puede llevarse a cabo también de una forma más suave o de una forma más agresiva. Entonces aquí hay que tener bastante buen criterio al momento de escoger una campaña publicitaria, sabiendo que nosotros podemos utilizar la publicidad para mandar un mensaje también a la sociedad. La herramienta más valiosa de la publicidad es la creatividad y eso es lo que debe haber en un mensaje publicitario, más que nada creatividad. ¿Cuáles son las maneras como se manejan? Según el tamaño de la empresa, empresas pequeñitas, ellos mismos manejan la publicidad a través de sus propios departamentos o procesos de ventas y ventas, marketing, etcétera. Ahí ellos elaboran sus campañas publicitarias. En cambio, en empresas grandes, normalmente hay agencias que les diseñan las campañas publicitarias que luego son aprobadas por la cervecería, por ejemplo. Limitaciones, es incapacidad para cerrar la venta e incapacidad para seleccionar adecuadamente el público objetivo. Porque si yo pongo, por ejemplo, escojo una campaña publicitaria un poco subida de tono, yo tendré las razones seguramente debido al producto, aunque lo ponga a las 11 de la noche, es posible que a las 11 de la noche estén viendo la tele todavía niños. Entonces no somos totalmente capaces de controlar el público objetivo en muchas ocasiones. Ahora, habíamos dicho que puede llevarse a cabo de forma suave, agresiva, cierto, y todo el tiempo vamos creando una imagen de marca y también tratamos de estimular rápidamente la venta de nuestros productos o modificar la demanda como nosotros deseamos. Los efectos de la publicidad importante entonces también son sociales, no solamente son económicos, porque nosotros actuamos en la demanda, sino también son efectos sociales. No se trata de crear necesidades a través de la publicidad, se trata más bien de ayudar a que nuestra sociedad desarrolle valores. En cuanto a la estrategia de publicidad, las decisiones que nosotros debemos realizar, debemos considerar para nuestra estrategia publicitaria son las siguientes. Debemos decidir muy bien cuáles son nuestros objetivos. Queremos ser líderes, seguidores, qué es lo que queremos en el mercado. Luego, los segmentos. ¿A qué segmentos quiero llegar? Luego, el presupuesto con el cual voy a contar para cada segmento. El mensaje que quiero enviar. Los medios de comunicación que voy a utilizar y la frecuencia y el momento de la comunicación. Ahora, muy importante acá es hablar de la coherencia que debe tener todo esto, objetivos, segmentos, mensaje, medio de comunicación, frecuencia, momento de la comunicación, el presupuesto. Todo debe ser coherente con las otras P's, cómo es mi producto, cómo es mi precio, cómo es mi canal de distribución. Siempre en coherencia las cuatro P's. Todos estos factores entonces tienen que ir de la mano y formar parte de lo que es mi plan de marketing. Según sea el propósito, los objetivos básicos de la publicidad, estos pueden clasificarse, habíamos dicho, en tres grupos. El mnemotécnico RIP. Veamos, está el informar. Entonces, la publicidad se utiliza para introducir nuevos productos. Acerca de qué es lo que yo quiero informar. Yo quiero describir las características del producto, quiero educar en relación al uso del producto, puedo informar acerca de su precio. Quiero que el comprador sienta que disminuye el riesgo de la compra porque está bien informado. Voy a describir los servicios disponibles y voy a poner en su conocimiento cualquier promoción adicional que yo tenga, además de que voy también creando una buena imagen
en relación a la empresa. En cuanto al persuadir, en este caso la empresa crea una demanda selectiva. Yo quiero que dentro de todas las alternativas que pueda tener un cliente, opte por mi producto. Entonces es clave este tipo de enfoque cuando existe competencia. Se trata de crear preferencia por la marca en el consumidor a la vez de que se atraen nuevos clientes que compran marcas de la competencia, los atraemos para que compren nuestro producto. Se pretende aumentar la frecuencia de uso, el volumen de compra. También se quiere que el cliente cambie su percepción con respecto a los atributos del producto. Aquí también hablamos de la publicidad persuasiva, donde sugerimos acciones más directas. Por ejemplo, visiten el punto de venta o que acepten la visita de alguno de nuestros vendedores. Muchas veces esta publicidad persuasiva se convierte en publicidad comparativa. ¿Y qué implica esto? Disminuir las cualidades del producto de la competencia en comparación con los nuestros, y aquí hay que tener muchísimo cuidado nuevamente y consideraciones éticas también. Finalmente, recordar. Se utiliza en el caso de productos maduros y que quizás ya estén pasando a la etapa de declive. Aquí lo que queremos es que recuerden que el producto está ahí, las ventajas que tiene el producto, dónde puede adquirirse, y también se utiliza para tratar de eliminar en muchos casos la estacionalidad. Por ejemplo, dejan de consumir panetones durante julio, agosto, y es ahí entonces donde podemos aplicar campañas publicitarias con el enfoque de recordar. En cuanto a los objetivos de la publicidad, estos pueden clasificarse según el tipo de publicidad a utilizar y la etapa en que se encuentra el producto en el ciclo de vida. Veamos el primer caso. Objetivos según el tipo de publicidad perseguida. Si la publicidad está centrada en el producto, entonces las acciones publicitarias van a estimular la demanda, posicionar el producto, atender cualquier necesidad del consumidor. En el caso de que hablemos de una publicidad más de empresa, de marca, más institucional, las acciones estarían más apuntando a crear una imagen positiva para la organización, quizás abordar también asuntos sociales. Luego, los objetivos según la etapa en el ciclo de vida del producto. Aquí las acciones publicitarias deberán adaptarse en cada momento. Claro, no puedo utilizar una misma campaña para todo el ciclo de vida de mi producto. En la introducción, ¿qué es lo que se quiere? Dar a conocer el producto. En el crecimiento, ¿de qué se trata? Pues de crear una demanda más selectiva, destacando nuestra marca y lo que nosotros ofrecemos a diferencia de otros. En la madurez, aquí es clave el tema de la publicidad para subsistir y mantener una posición de líder si la tenemos, buscando fidelidad en todo caso de nuestros clientes. Y durante el declive, ¿qué es lo que queremos? Habíamos dicho recordar a nuestros clientes que todavía estamos ahí. O en todo caso, quizás podríamos tratar de mostrar nuevos usos que se puede dar a nuestro producto, trabajar con clientes leales, etc. ¿Cuál va a ser la magnitud del presupuesto que le dediquemos a publicidad? Depende de los siguientes factores. Primero, la etapa durante el ciclo de vida. Los recursos que nosotros demos durante la introducción, por ejemplo, son mucho más elevados que durante las otras etapas. Normalmente durante introducción invertimos mucho en publicidad. Luego, depende también de nuestra participación en el mercado. Cuanto más mercado querramos abarcar, más grande debe ser nuestro presupuesto de publicidad. También depende de la competencia, porque cuando la competencia es abundante y encima tengo empresas grandes compitiendo conmigo, normalmente un referente de cuánto voy a invertir es lo que está invirtiendo la competencia. Luego, en cuanto a la frecuencia, lógicamente, mientras más repeticiones yo desee, más alto debe ser mi presupuesto. Y también depende de la diferenciación del producto, porque hemos dicho productos que se diferencian por sí mismos de la competencia porque tienen características adicionales, no necesitan tanta inversión en publicidad, ni en promoción, ni en ninguna herramienta de las PES. No obstante, si mi producto es muy similar a otros, lo más probable es que tenga que invertir mucho más en publicidad. Hay 4 formas principales para determinar mi presupuesto de publicidad. Por ejemplo, los recursos disponibles. En tal caso tú dirás, por ejemplo, voy a dar $50,000 este año para publicidad. Evidentemente depende de los recursos con los que cuentes.
Luego, un porcentaje de las ventas. Tú podrías decir, el año pasado hemos vendido tantas unidades y esto hemos tenido tanto de ingreso por ventas. Entonces, normalmente nosotros dedicamos un 10% de las ventas a publicidad. Puede ser otro criterio. Ahora, habíamos mencionado ya, según las acciones de la competencia, yo voy a mover. Mi principal competidor invierte tal cantidad y yo voy a invertir más o menos lo mismo. Y finalmente, y la manera más recomendable sería según los objetivos de la empresa. Yo tengo que ver mi plan de marketing para la siguiente gestión y tengo que valorar los costos que implica este plan de marketing y qué objetivos voy a lograr. Y en función de eso, decir, para lograr esos objetivos, mi presupuesto de publicidad debería ser X cantidad. Entonces, este sería el criterio más recomendable según los objetivos que tú quieras lograr. Muy bien, hablemos ahora de la selección y el plan de medios publicitarios. Los medios de comunicación son los canales de comunicación masiva. Entonces, al elegir los medios de comunicación que resultarán más eficaces, la empresa debe tomar en cuenta las siguientes decisiones. Los tipos principales de medios, es decir, vamos a trabajar con prensa, con revistas, con televisión, radio, qué tipo de publicidad vamos a utilizar, porque vemos que también la publicidad exterior, la publicidad visual también es parte de publicidad. ¿Cuáles voy a utilizar y de qué forma voy a repartir yo mi presupuesto? Luego, el soporte. Dentro de un medio concreto, por ejemplo, dentro de un programa dentro de un canal de televisión, ¿qué programa va a ser nuestro soporte? Aquí tenemos que decidir entonces, si yo voy a trabajar con televisión, voy a decidir el canal y voy a decidir el programa. Muy bien, con respecto a las alternativas, por ejemplo, ¿qué tipo de anuncio sería más interesante? ¿Cómo sería la forma de mi campaña publicitaria? Por ejemplo, si voy a estar en prensa, ¿es rentable que yo pague un anuncio a color o no? ¿Cuáles son mis alternativas para la publicidad? Luego, la distribución del gasto. ¿Es mejor mantener, yo qué sé, 3 publicaciones al mes o podríamos poner solamente una mensual? ¿Podría yo interrumpir mis publicaciones en el periódico y seguiría vendiendo igual o sería inmediata la reacción de los clientes? Aquí no hay reglas, no obstante, lo más recomendable y lo que se les ha dicho desde el principio de la materia es que cualquier actividad que uno emprenda debe medir el efecto, debe registrar el efecto en el comportamiento de los clientes y también en el comportamiento de la competencia. Por lo tanto, tengo que tomar en cuenta los tipos de medios, el soporte, las alternativas y cómo voy a distribuir el gasto que voy a realizar. Un plan de medios eficaz pretende distribuir un presupuesto de tal manera que reduciendo los costos podamos lograr los objetivos. ¿Qué criterios a mí me pueden ayudar a tomar estas decisiones en cuanto a mi plan de medios? El alcance. El alcance, por ejemplo, mide el porcentaje de personas que quedan expuestas a una campaña publicitaria, es decir, es el volumen de audiencia que puede llegar a oír mi mensaje. Por ejemplo, ¿qué tiene mayor alcance? ¿Televisión o radio? Pues es que depende también mucho del soporte que tú utilices, porque según qué canal puede llegar a nivel nacional o solo a un departamento, ¿verdad? Entonces, ese es el alcance. Ahora, la audiencia es el número de personas expuestas al medio de comunicación dado. Por ejemplo, el alcance de canal, yo qué sé, BTV es a nivel nacional, pero ¿realmente tiene audiencia? ¿Qué quiere decir? La gente realmente ve el canal. Entonces no es lo mismo alcance que audiencia, porque puede ver alcance, pero la audiencia es el número de personas expuestas al medio de comunicación y que escogen ese medio de comunicación para informarse. Aquí hablamos del rating, por ejemplo. Luego, la frecuencia media. Número de veces que la persona media del mercado del segmento objetivo se verá expuesta al mensaje. La frecuencia entonces nosotros la decidimos y nosotros pagamos por esa frecuencia. Y luego tenemos el impacto. El impacto es un valor cualitativo en primera instancia. Nosotros luego lo volvemos cuantitativo, pero en primera instancia es un valor
de una exposición al mensaje a través de un medio dado. Por ejemplo, si nosotros publicamos en La Razón, nuestro mensaje es posible que tenga mayor impacto en ciertos segmentos y menor impacto en otros. Por ejemplo, si yo publico en el Extra, es posible que en un segmento de mayor nivel adquisitivo mi publicación no tenga el menor impacto. Entonces, en principio, es un valor cualitativo, pero nosotros vamos a ver a continuación cómo yo puedo de alguna manera analizarlo cuantitativamente también. Y luego tenemos el costo. El costo nos sirve de base para comparar la relación entre costo y efectividad. Siempre debemos considerar esto. Veamos un ejemplo. La población total de una determinada región, de una determinada ciudad, departamento, etc., está compuesta por 2 millones de personas. El segmento meta es de 1 millón, es decir, yo pretendo llegar a un 50%. La empresa quiere que el consumidor de este segmento esté expuesto 3 veces al día, es decir, frecuencia 3, a nuestro mensaje. Por lo tanto, el número total de impactos publicitarios necesarios será de acuerdo a la siguiente fórmula. Alcance por frecuencia es igual al impacto. Alcance entonces 1 millón. La frecuencia, 3 veces al día. Por lo tanto, el impacto será de 3 millones diarios. Millones de impactos se puede decir al día. Ahora, lo que yo puedo hacer, fíjense, voy a ir subiendo la frecuencia. Es decir, voy a pagar más. El alcance del medio que voy a utilizar sigue siendo el mismo, 1 millón. Pero lo que voy a hacer es aumentar la frecuencia y voy a subir a 4 veces al día mi mensaje. Por lo tanto, los impactos serán 4 millones de impactos diarios. Ahora lo que yo podría hacer ya no es pagar más la frecuencia, sino cambiar el medio de comunicación por un medio de comunicación que tenga mayor alcance. Entonces, yo digo, a mayor alcance del medio de comunicación sería 1.5 millones de personas por mantengo la frecuencia baja, 3 veces al día. ¿Y cuánto me va a dar esto? 4.5 millones de impactos diarios. Veamos entonces que jugando con el alcance y la frecuencia, yo puedo determinar el impacto que puedo tener en determinado segmento. El plan de medios entonces pretende gestionar la inversión que va a hacer la empresa para llegar a un segmento meta, recibiendo este segmento los estímulos necesarios y suficientes para lograr una respuesta. Preguntas que surgen aquí. A ver, ¿cuántas veces hay que transmitir el mensaje para que se alcancen los objetivos? Es decir, yo quiero aumentar la venta en tantos por ciento y ¿cuántas veces debo transmitir el mensaje? ¿Cómo puedo saber esto? Pues registrando todo el comportamiento en cuanto a publicidad a lo largo de la historia de la organización. Otra pregunta, ¿es aconsejable interrumpir la publicidad tras un periodo de tiempo de inserciones múltiples para evitar una reacción negativa? Claro, porque ustedes mismos les han debido ver y han debido sentir cierto agobio al respecto de ciertas campañas publicitarias. ¿Por qué? Porque están presentes todo el tiempo y esto llega a ser hasta molesto, ¿verdad? Para las diferentes personas de una sociedad, clientes, consumidores, canales, etc. Entonces, ¿es aconsejable interrumpir? ¿Durante cuánto tiempo? Nuevamente, cuando hago las cosas, anoto y en función de eso yo puedo responder estas preguntas porque no hay una sola pregunta. Perdón, no hay una sola respuesta para las empresas. Para cada empresa es diferente. No hay un procedimiento estándar para averiguar los efectos o determinar los efectos acumulativos de la publicidad y por lo tanto no hay una frecuencia ideal. No obstante, a saber, hay una frecuencia mínima por debajo de la cual la motivación de compra es nula o marginal. Es decir, si tú solamente vas a utilizar una frecuencia de una vez diaria y vas a lograr con esta frecuencia determinados impactos, pues nosotros como empresa ya sabemos que con frecuencia de una vez diaria no hemos notado ningún incremento en las ventas.
Ok, entonces, ¿cuántos impactos y qué frecuencia necesitarías o qué alcance necesitarías? Pues tienes que ir jugando con la fórmula que hemos visto en la anterior diapositiva, es decir, la fórmula del alcance, la frecuencia y el impacto. Y en función de eso, ver cómo reacciona el mercado. Otra cosa, hay un techo de frecuencia máxima encima de la cual ya no va a subir tampoco tus ventas. Por ejemplo, yo he visto que mis ventas reaccionan positivamente y van incrementándose hasta 4, yo qué sé, 3 millones de impactos diarios. Cuando ya pasa de eso, es decir, aumentamos la frecuencia o el alcance, ya no se nota tanto en las ventas crecen mínimo, no justifica el costo adicional que para nosotros como empresa significa aumentar esa cantidad de impactos. Entonces nosotros debemos registrar, reitero, y también debemos registrar lo que la competencia hace. Para seleccionar los medios adecuados, me refiero, canales de televisión, programas dentro de esos canales, emisoras de radio, programas dentro de esas emisoras, eh, luego prensa. Los periódicos que voy a utilizar también tienen separatas, ¿verdad? Entonces, dentro del periódico también hay ciertas secciones. ¿Cómo voy a decidir esto? En base, veamos los 3 criterios, primero de la costumbre de los consumidores. A ver, ¿cómo es mi segmento? Gente joven va a escuchar radio, va a leer prensa, televisión. No, mi segmento es de un nivel adquisitivo relativamente elevado, ellos son... Por eso lo primero que debemos hacer es conocer bien al segmento. Y es posible que yo ya tenga esta información en mi perfil de segmento, indicando cuáles son los medios que mi segmento utiliza para informarse. Entonces, depende de la costumbre del mercado. Luego, el tipo de producto. Si yo voy a anunciar moda, por ejemplo, es mejor que la anuncie en un soporte, en un medio donde se pueda ver el color, es lo más lógico, ¿verdad? Donde se pueda percibir, yo qué sé, las diferentes formas. Luego, tipo de mensaje. Si se quiere anunciar una rebaja bastante simple, a corto plazo sería radio, televisión o también podría ser periódico, pero con anuncios sumamente breves. Mientras que si lo que quiero dar información técnica, entonces seguramente también voy a analizar muy bien que una campaña a través de televisión quizás no lo voy a hacer o va a ser prohibitivo por el costo. Lo mejor será que tenga que hacerlo a través de la prensa, una especie de página informativa. Entonces, la costumbre de los consumidores, el tipo de producto y el tipo de mensaje me ayudan a escoger el medio adecuado. Hablemos de las características de los distintos medios. Por ejemplo, la prensa. La prensa tiene algo positivo que es la flexibilidad de tiempo y lugar. ¿Por qué? Porque uno puede ver periódicos desde hace 50 años. Hay hemerotecas, entonces es flexible en el tiempo y es flexible también en cuanto al lugar, porque según donde estés, tú puedes ver periódicos de otros lugares. En general, hay una baja calidad de impresión en relación con las revistas. Se está mejorando mucho en esto, pero si comparo con una revista, la calidad de impresión es más baja. Hay buena cobertura de mercado a nivel local. ¿A qué se refiere esto? A que, por ejemplo, yo si quiero publicar algo para Oruro, lo publico en La Patria. Si quiero publicar algo para Cochabamba, por ejemplo, podría publicarlo en Los Tiempos. Si quiero publicar algo para nivel nacional, lo haría en La Razón. Entonces puedes controlar de cierta manera la cobertura. Luego, también hay una lectura selectiva de las diferentes secciones que hace un momento mencionábamos. Sección deportes, sección, yo qué sé, anuncios, podemos hablar de los clasificados, entonces tú puedes ver en qué sección te conviene publicar. Luego, y evidentemente en función de la sección donde tu segmento esté más interesado, pues ahí publicarás. Hay poca selectividad demográfica, también es cierto. Por ejemplo, ustedes lamentablemente pueden ver que hay fotos que no deberían estar en un periódico porque los niños ven esos periódicos. Entonces, hay poca selectividad demográfica. Y según de qué segmento se trate, un periódico puede llamar poco la atención en relación a otros medios. Otro medio de comunicación masiva también son las revistas. Las revistas lo bueno es que segmentan mucho mejor que los periódicos porque hay revistas médicas, hay revistas de electrónica, hay revistas de construcción, entonces segmentan mucho mejor.
Lo malo es que suele pasar mucho tiempo entre que uno publica y puede medir el resultado y puede ver el resultado. Positivo, que tiene una muy buena calidad de impresión, superior a los periódicos. Negativo, su costo más elevado. Solamente por poner un ejemplo, ustedes en algún momento han debido ver la revista Muy Interesante. Esta revista cobra $18,000 la plana, si uno desea publicar ahí. Claro, llega también a 2 millones de personas, ¿no? Entonces eso también hay que tomar en cuenta. Larga vida de las revistas, porque ustedes han debido ver, por ejemplo, en un consultorio, revistas de hace más de 10 años y siguen ahí. Y hay lectores múltiples también. En cuanto a la radio, aquí también hay posibilidad de segmentación demográfica y geográfica. ¿Por qué demográfica? Porque según qué programa nosotros escojamos para poner nuestra publicidad, seguramente hay programas que escuchan más gente joven y gente mayor escucha otros programas. Luego la segmentación geográfica, porque la radio suele tener diferentes alcances, las diferentes emisoras, diferentes alcances. Hay poca permanencia del mensaje, no es como en el periódico o en la revista que tú pagas una vez y eso se queda por décadas. No, en la radio tú dejas de pagar y se acaba. Luego, hay poca atención según el segmento. Puede llamar menos la atención que la televisión, por ejemplo. Ahora, hay una alta concentración de mensajes, lo cual hace que la gente cambie de emisora. Eso también es cierto. Es más apropiada la radio para mensajes que sean cortos o mensajes que sean de recuerdo. También, si hablamos de radio, hay dificultad de comunicar información específica, porque información muy técnica no vas a poder dar a través de la radio, cosa que hubieras podido dar, por ejemplo, de un equipo médico en una revista de medicina. Luego, también cabe resaltar que es sumamente económico, bueno, es más económico que otros medios de comunicación masiva como la prensa o la televisión. Lo malo es que falta el factor visual. Aquí, por otro lado, tendríamos también el factor sonido, ¿verdad? Que si lo trabajamos bien, realmente podríamos llamar la atención de determinados segmentos. En cuanto a la televisión, pues la televisión lo bueno que combina visión, es decir, podemos ver las cosas, podemos escuchar sonidos y hay acción también. Es, digamos, uno de los medios que nos permite codificar de manera más íntegra el mensaje. Pero tiene como una contraparte el costo de producción que es adicional. ¿Qué es el costo de producción? Es que yo no puedo agarrar y hacer mi campaña publicitaria y yo mismo grabar las cosas. Tengo que pagar para una buena producción. A propósito, lo mismo sucede también con la publicidad en radio, que hay que pagar para que se realice una buena producción de una campaña. El alcance puede ser masivo porque tenemos canales con alcance nacional, alto poder de atracción, normalmente en los segmentos más jóvenes. Como en la radio, si dejas de pagar, el mensaje desaparece, eso sería lo malo. Y también hay peligro de pasar inadvertido porque hay demasiada publicidad. Lo malo, muy costoso. Entonces, la televisión suele ser el medio más expresivo, pero también es el más costoso. En cuanto a la publicidad exterior, la publicidad exterior es adecuada para reforzar la identidad de marca. ¿Por qué? Porque mucha información yo no voy a dar en publicidad exterior, sino lo que hago es fijar en la mente, por ejemplo, los colores, las letras, las formas que el cliente quiero que relacione con mi producto. Así que el mensaje para publicidad exterior siempre debe ser sencillo. Ahora, hay en cuanto a la creatividad, aquí digamos que hay el mayor espacio. ¿Por qué? Porque es menos costoso que otros, que otros medios de comunicación. Hay flexibilidad de ubicación, porque según mi creatividad yo puedo colocarlo en de diferentes lugares. Puedo colocar, por ejemplo, publicidad en los coches, ¿verdad? Entonces, simplemente como un ejemplo de cómo está abierto esta herramienta para la creatividad. Hay poca selectividad en cuanto a la audiencia, sí, porque todos van a ver mi mensaje, todos los que estén pasando por ahí.
y la repetición de impactos es alta. Por ejemplo, en el metro subterráneo de Barcelona, dice, si usted coloca su anuncio aquí, le van a ver 6 millones de personas al día. Claro, porque 6 millones de personas pasan por ahí al día. Entonces hay una alta repetición de impactos. En cuanto a las redes sociales y la publicidad a través de redes sociales, aquí hay una selectividad mayor, digamos, del mercado, porque según la red que tú vayas a utilizar, tú puedes seleccionar qué tipo de personas quieres, con qué tipo de personas quieres comunicarte. Luego es fácil medir los resultados, porque tú puedes medir cómo ha reaccionado el receptor del mensaje. Hay bastante flexibilidad, el costo es relativamente bajo, digamos que bastante bajo en comparación con las otras herramientas, aunque esto puede implicar una sensación de poco prestigio. Sensación de poco prestigio para tu marca o para tu producto si tú estás utilizando estos medios para hacer publicidad. Entonces, el tipo de soporte que tú utilices, no solamente en relación al tipo de soporte, no solamente escoges, ¿no?, si vas a utilizar televisión, radio, prensa, etcétera, sino también el programa que vas a utilizar, la sección que vas a utilizar es igual de importante. Incluso en las revistas, cada revista, cada periódico, igual que un programa de televisión, tiene diferente nivel de credibilidad y de prestigio. Y los clientes, los consumidores, el entorno nos asocia con ese medio de comunicación. Entonces debemos aquí tener cuidado con eso. El impacto del medio publicitario, es decir, ese prestigio que puede tener el medio publicitario y el costo debe revisarse con regularidad. Los costos elevados de la televisión, de las revistas, han conseguido que las empresas hayan digamos que migrado hacia la publicidad exterior, por ejemplo. El tipo de soporte que utilizamos dentro de los medios consiste en decidir el programa, el espacio que vamos a utilizar. Y eso evidentemente depende mucho del segmento al cual me estoy dirigiendo. Entonces, todos tenemos un nivel de credibilidad diferente. ¿Qué debemos hacer? Maximizar nuestro nivel de credibilidad y lo mismo, utilizar también medios de comunicación creíbles. En relación al mensaje publicitario tal cual, como requisito para establecer una comunicación eficaz, debemos elegir un buen mensaje que llame la atención. Fíjense ustedes a medida que yo vaya explicando lo que es el AIDA. Primero, un buen mensaje publicitario llama la atención, mantiene el interés, despierta el deseo y provoca la actuación. Llama la atención de manera siempre creativa y mantiene el interés del que está escuchando o está viendo el mensaje. Luego despierta el deseo y finalmente, colocando la dirección, el teléfono, el mail, el WhatsApp, etcétera, provoca la actuación del receptor. Otros requisitos básicos para que mi mensaje esté correctamente presentado son que sea comprendido, es decir, que sea presentado en el código del receptor y que sea creíble el mensaje, que sea veraz. Actualmente, la propiedad más exitosa del mensaje publicitario es la creatividad. Por favor, les invito a que ustedes busquen en el Internet las campañas publicitarias más creativas. Y ustedes van a ver ahí cómo con segundos de exposición a un mensaje te encuentras completamente motivado a comprar, por ejemplo, o a dejar de consumir, o a ayudar en temas, por ejemplo, una campaña para el cáncer. Muy bien, la formulación del mensaje puede realizarse entonces también mediante imágenes, sonidos, todo lo que nosotros hemos colocado en nuestro mood board es parte del proceso de codificación y es aquí donde se debe utilizar. Las decisiones en cuanto al mensaje son el contenido, la estructura y la presentación. Hablemos primero del contenido. Hay tres tipos de anuncios o reclamos que se denominan, que son a la razón, a las emociones y a la moral. Veamos, a la razón. Se dirigen al propio interés del público. Por ejemplo, muestran los ahorros que nos van a generar, muestran la velocidad de algo. Por ejemplo, había un anuncio de Google Chrome
donde para estimular la utilización de Google Chrome comparaban la velocidad del buscador con una flecha, con una bala. Entonces no nos llamaba al sentimiento, no, nos llamaba a la razón para utilizar un producto. Luego también tenemos los reclamos a las emociones. Recurrir a la culpa, a la vergüenza. Ustedes han debido ver publicidad para desodorantes, cepillos de dientes, etcétera, que normalmente apelan a las emociones. Y finalmente también tenemos los reclamos a la moral. Es decir, publicidad cuyo contenido va centrado en mover nuestra fibra moral, nuestro razonamiento ético, apelando a lo que es correcto. Por ejemplo, cuidar el medio ambiente, colaborar con los enfermos de determinada, dolencia, mejorar las relaciones entre diferentes razas, etnias, clases sociales. Entonces, estos son los tres tipos de reclamos, a la razón, las emociones y a la moral. Como nosotros estamos hablando de empresas privadas, normalmente apelamos a la razón y a las emociones. No obstante, hemos hablado de que con frecuencia las emociones venden más que la razón. En cuanto a la estructura del mensaje, a ver, aquí podemos analizar primero si vamos a llegar a una conclusión, todo nuestro mensaje va a concluir en algo específico o dejamos que el receptor intuya el final de algo. Y ustedes han debido ver también este tipo de campañas publicitarias donde simplemente se llama la atención y dice, espere el nuevo producto de tal cosa o será la sorpresa de no sé quién, pero no nos presenta todavía el producto. Y luego, con el tiempo, ya va terminando la campaña publicitaria y se acaba de completar. Puede ser una manera de hacer las cosas para llamar la atención. Luego, debemos analizar si vamos a presentar un argumento bilateral, es decir, vamos a resaltar las virtudes, pero también vamos a resaltar que el producto puede tener ciertas fallas o solamente vamos a hablar de lo positivo. Entonces, normalmente apelamos a hablar de lo positivo, pero también es lógico que el cliente también quiera saber qué tipo de fallas puede tener mi producto y depende cómo nosotros lo abordemos. En mi campaña publicitaria puede parecer más honesto ante los ojos de un comprador. El tercer problema, la tercera decisión será si presento los argumentos más fuertes al principio, al medio, al final. ¿Cómo voy a estructurar esto en mi mensaje? Yo quiero entrar de golpe con una imagen fuerte o no. Yo quiero más bien que de una presentación bastante simple, bastante sencilla, se vaya complicando y luego se solucione o por el contrario, todo está muy bonito, pero al final, en los últimos 3 segundos recién muestro la imagen más fuerte que quiero que llame la atención. Entonces, estas son las decisiones en cuanto a la estructura. En cuanto a la presentación debe estar fundamentada en la identidad visual de la marca. ¿Se acuerdan de que hemos hablado durante el capítulo de producto y marca de la identidad visual? En el caso de que un anuncio sea impreso, nosotros tenemos que coordinar el tipo de letra, el texto, la ilustración, los colores, las formas, etc. Para atraer la atención se usan novedades, fotos llamativas, formatos distintos, posición del mensaje, la forma quisiera, si es posible incluir movimiento de acuerdo al medio que esté utilizando. Todo esto nosotros ya lo hemos definido en la parte de marca. Si el medio elegido es la radio, hemos hablado también del tono, de las voces que deben acompañar, los acentos, las palabras que se deben utilizar. Acompañando esto de un ejemplo, veamos cómo el color desempeña un papel central para la comunicación cuando se trata de preferencias por comida. Una empresa se planteó el siguiente experimento. Sirvió el mismo café en tazas de diferentes colores. Había tazas de color marrón, de color azul, de color rojo y de color amarillo. El café era el mismo en todas las tazas, pero el 75% pensó que el café junto al envase marrón en la taza marrón era demasiado fuerte. El 85% creyó que el café con envase rojo era más sabroso, más rico.
Y la gran mayoría pensó que el café con el envase azul era suave y que el café con el envase amarillo era aguado. Por lo tanto, de ahí que la empresa Nescafé escogió el color rojo para su marca. Entonces veamos cómo el color influye en la percepción que tiene el cliente en relación a un producto. El marco legal de la publicidad. Las disposiciones legales de la publicidad regulan la promoción, por ejemplo, de tabaco, de alcohol. Ustedes han debido ver cómo en las cajetillas de tabaco se tienen que colocar necesariamente las fotos de los enfermos por tabaquismo o de los efectos del tabaquismo. Entonces es posible que hayan regulaciones que vayan a controlar lo que es la publicidad. Aquí debemos hablar, por ejemplo, de la publicidad comparativa. Habíamos dicho que esta puede o no ser un delito en la magnitud, dependiendo de la magnitud en la cual lo que yo pretenda es reducir las cualidades del producto de la competencia. Entonces, no se trata de desvirtuar a la competencia y debemos utilizar esto con mucho criterio ético. La publicidad subliminal. Aquí habíamos dicho que la decodificación en la mente del receptor puede ser inconsciente y provoca una alteración en la actuación del receptor. Entonces, esto hasta ahora no está regulado, pero tampoco es ético utilizar esta publicidad. En cuanto a la publicidad engañosa, en este caso se trata de afectar al comportamiento de consumidores, competidores, etcétera, indicando en la publicidad cosas que no son ciertas o que son exageradas. Y en este caso sí hay consecuencias legales porque en Bolivia existe la Oficina de Protección al Consumidor. Entonces no podemos utilizar publicidad engañosa que malpresente nuestro producto con la intención deliberada de engañar a los compradores. Luego también tenemos la publicidad encubierta. Sucede cuando a través de los medios de comunicación, en teoría, se informa, pero se está opinando, se está desvirtuando quizás algún producto a manera de información, como si fueran relaciones públicas, cuando en realidad se le está pagando a un medio de comunicación para que diga algo, pero no se paga de manera transparente, como sería publicidad, sino que se le paga para que diga ciertas cosas a manera de noticia, para que tenga mayor credibilidad ante los ojos de la sociedad. Pasemos a otra herramienta de la P de promoción y publicidad. Hablemos precisamente de la promoción de las ventas. Muchas veces la promoción, que es básicamente son incentivos a corto plazo para estimular o fomentar las ventas con la idea de decirle a nuestro cliente o consumidor que compre ya un producto. Se considera que la promoción es un instrumento eficaz cada vez que se incrementan las ventas inmediatamente. Ahora, el uso de la promoción desemboca muchas veces en lo que se denomina la saturación de promociones y lo que nosotros hacemos es estar creando a los clientes switchers. ¿Qué es un switcher? Es un cliente que va buscando promociones y no manifiesta ningún nivel de fidelidad por ninguna marca. Entonces, muchos afirman que nosotros, a través de el uso excesivo de promociones, lo que estamos generando más bien es una falta de fidelidad. Muy bien, entonces, los objetivos de la promoción varían desde conseguir una relación con un minorista a motivar una compra puntual, porque además le vamos a dar una muestra gratis. Entonces, como acabamos de ver, la promoción puede ir dirigida al consumidor o también al canal. Las promociones atraen a las personas que son precisamente los switchers. Eso es peligroso. No se identifican estos señores con ninguna marca en particular. Luego, algunos vendedores piensan que la promoción, más bien para lo que sirve es para perder la lealtad a la marca. Y cuando la empresa promueven estas promociones con demasiada frecuencia, se adquiere sensación de que es una marca barata o quizás que es de baja calidad. Entonces, si bien la promoción está muy bien para estimular la venta puntualmente,
puede generar a la larga un perjuicio a la imagen de la organización y del producto de la empresa. A pesar de las desventajas de la promoción permite ajustarse a los cambios en la demanda. Por ejemplo, si yo veo que en determinados meses baja la demanda de alguno de mis productos, yo a ese producto le aplico una promoción. Luego, permite que los consumidores prueben productos nuevos. Hablábamos de un té tradicional y que damos como promoción 2 bolsitas o 3 de té de jengibre. Entonces, hace que los consumidores prueben productos nuevos. Y finalmente, logra que los clientes vayan a sus casas felices después de haber comprado una promoción. Se reduce lo que es la disonancia cognitiva, que en algún momento habíamos hablado, que es ese sentimiento de haber comprado algo y dudar luego y decir era que no compre. Si tú has comprado algo que estaba en oferta o estaba en promoción, normalmente esa disonancia se reduce a 0. La promoción entonces puede aplicarse no solamente a los consumidores, porque a los consumidores yo les puedo dar descuentos, rebajas, muestras, les puedo hacer participar en concursos, les puedo hacer degustar premios, regalos, etc. También puedo aplicar las promociones, habíamos dicho, al canal de distribución. En este caso, les voy a dar producto gratis, les voy a dar descuentos por cantidad comprada, les voy a dar facilidades de pago, etc. Y también podría aplicar promociones para mis vendedores, dándoles a mis vendedores un premio para el que más venda, una vacación en el río Selva, por ejemplo, participar en convenciones, de acuerdo a los objetivos en ventas que logren, darles un bono. Entonces la promoción se puede utilizar, es una herramienta muy flexible que se puede utilizar a lo largo de toda mi cadena de distribución y de ventas. Hablemos ahora de la venta personal. Un vendedor realiza actividades tan diversas como la entrega de producto, la realización de un pedido, la instrucción de los compradores, el asesoramiento técnico y aplica todas las herramientas de creatividad durante el proceso de la venta. Los vendedores entonces atienden tanto al cliente como a la empresa, porque son una fuente generadora de información acerca de las preferencias de los clientes, de los consumidores. Las funciones de los vendedores se clasifican según 3 criterios. Primero, el lugar de desarrollo de las acciones. ¿Dónde se va a realizar la venta? No es lo mismo que yo tenga un vendedor que atiende aquí en la empresa, que tenga un vendedor que tiene que ir a buscar clientes y puede viajar incluso para buscar clientes. Luego, según la actividad específica que realiza. No es lo mismo que alguien simplemente esté recepcionando pedidos con otro modelo diferente que sería prospectar un cliente, ir a visitar a un cliente, conversar con el cliente, negociar con el cliente, etc. Luego, también podemos hablar del estilo de comunicación que utilicen los diferentes vendedores. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo venden los vendedores? Si es de una manera quizás más incisiva, si es de una manera mucho más coloquial, mucho más cercana, entonces según cómo sea su acercamiento, también puedo tener diferentes tipos de vendedores. Según dónde vaya dirigida la oferta de mi vendedor, este deberá quizás transportarse más lejos, quizás debe enfrentarse con un cliente en su domicilio, en la empresa, o quizás solamente se trate de ir a una feria y presentar el producto, exponer el producto, o más sencillo, se va a quedar dentro de la propia empresa. En tal caso, la remuneración que vaya a recibir el vendedor tiene que ir en proporción a todo lo que acabamos de mencionar. Por lo tanto, la función específica del vendedor podría ser relativamente sencilla o puede ser mucho más compleja en función de las competencias, es decir, del saber hacer que tenga un vendedor. Hay 2 enfoques para la capacitación de los vendedores en las empresas. El primero orientado a las ventas, que significa presionar para llegar al cierre, el cierre de la venta. Y luego
también podemos utilizar un enfoque que es algo contrapuesto, porque hablamos de un enfoque orientado a los clientes. Aquí de lo que se trata es de instruir a los vendedores para que ellos, instruir y empoderar a los vendedores, para que ellos sean capaces de resolver los problemas de los clientes mediante la identificación de sus necesidades y ofrecerles alternativas para satisfacer estas necesidades. Aquí hay una frase que dice: no es mejor vendedor el que más habla, sino el que mejor escucha, porque según logra detectar la necesidad de un cliente, de un consumidor, luego el vendedor diseña en su mente una propuesta de valor y la empresa debe ser lo suficientemente flexible para ofrecer lo que el vendedor propone que va a satisfacer a un cliente dado. Luego, según el estilo de comunicación y las formas de contacto que vaya a utilizar durante la venta, por ejemplo, podríamos empezar una comunicación con un encuentro cara a cara, o también el vendedor lo que va a tener que hacer es agendar una visita. Y para agendar una visita, pues es una técnica adicional. Poder conseguir que un empresario te reciba agendando una visita por teléfono ya es un gran logro para cualquier vendedor. Muchas veces la venta tiene un significado poco respetado y entonces el vendedor también es algo menospreciado dentro de las organizaciones. No obstante, es importante resaltar la importancia de tener un buen vendedor. Un buen vendedor que conoce el producto y que conoce al cliente es algo prácticamente imposible de pagar, porque un buen vendedor puede realizar y es tremendamente flexible para llevar adelante una serie de actividades que pueden ayudar a cerrar una venta. Incluso el hecho de que una oferta sea demasiado atractiva podría despertar desconfianza en los compradores. Entonces, tener el aplomo y la personalidad de un vendedor no es algo sencillo, no es algo fácil. Todo esto requiere una formación especial y una personalidad especial para responder adecuadamente a las diferentes situaciones que tiene que afrontar un vendedor. La venta personal ha llegado a todos los entornos de la sociedad, desde fabricantes, vendedores de una serie de bienes, productos y demás, hasta cualquier tipo de profesional que lo que quiere es conseguir un contrato, que lo que quiere es ofrecer sus servicios. Entonces, aquí les recomiendo enfáticamente escuchar el audiolibro de Alex Day, El arte de la venta moderna. Es un audiolibro sumamente aplicable no solamente al hecho de vender, sino a la vida diaria y a la práctica profesional de cada uno. La venta personal entonces es cara. ¿Por qué? Porque yo debo pagar adecuadamente a todas las competencias que tiene un vendedor. Por eso es una herramienta cara. No obstante, no hay nada más flexible dentro de las herramientas que estamos viendo, no hay nada más flexible que la venta personal. Hablemos ahora de la estrategia y la estructura de la fuerza de ventas. Las empresas deben basar su estrategia en el proceso de compra del segmento elegido. Es decir, toda mi fuerza de ventas debe ajustarse paso a paso a el hábito de comprar que tengan mis clientes. Entonces, una vez que la empresa ha decidido la forma de vender, puede utilizar un equipo de vendedores propios, es decir, que dependan de la organización, o también puede utilizar a una empresa que lo que hace es ofrecer vendedores. No conocemos mucho de esto en nuestro medio, pero en el exterior hay empresas que lo que se dedican es a formar vendedores. Y si yo quiero un vendedor, voy a esa empresa y es de ahí donde contrato. ¿Por qué? Porque normalmente estos vendedores ya se encuentran capacitados muy bien en técnica de venta y lo único que debo hacer yo como empresa es capacitarle en relación al producto. El equipo entonces de vendedores puede estar formado por empleados internos o externos. Y también podríamos
optar por el tema de representantes o agentes. ¿Qué quiere decir? Aquellos que en realidad no es que vayan a comprar mi producto y revenderlo, sino que más bien van a ir y sin llevar el producto me van a ayudar a entrar en contacto con algún potencial cliente o comprador. La estructura de la fuerza de ventas puede ser, por ejemplo, fuerza de ventas geográfica. Yo no debería utilizar a los mismos vendedores que utilizo en La Paz, utilizarlos en Santa Cruz. ¿Por qué? Incluso por el tema de afinidad cultural o el mismo acento que uno pueda tener. Por lo tanto, si yo tengo diferencias culturales marcadas y tengo incluso acentos, o incluso podría ser en otro país, idiomas diferentes dentro de un mismo país, entonces debo utilizar una fuerza de ventas geográfica. Luego también puedo tener fuerza de ventas por producto. Por ejemplo, tengo vendedores especializados en mi línea de polímeros y tengo otro tipo de vendedores especializados en mi línea de fertilizantes. Si mis productos son muy diferentes, yo no puedo utilizar a un mismo vendedor para todo. Luego, la fuerza de ventas por clientes. Tengo una fuerza de ventas para empresas pequeñas y medianas y tengo una fuerza de ventas para grandes empresas, es decir, vendedores especializados en grandes empresas y otros especializados en pequeños negocios. También podría organizar la fuerza de ventas, una fuerza de ventas combinada. Por ejemplo, este es el vendedor que está encargado de Santa Cruz, solo para la región de Santa Cruz. No obstante, ahí él atiende empresas grandes, medianas y pequeñas. Entonces, puedo combinar las alternativas que hemos presentado. A partir de aquí, entonces, la organización debe optimizar sus costos, definiendo lo que sean las remuneraciones fijas y también es muy importante, de hecho, casi siempre de un vendedor lo que puede ganar de manera variable como porcentaje de la venta suele ser más alto que la remuneración fija. Y aquí hay que definir también la calidad en cuanto a los servicios adicionales de asesoría, por ejemplo, que debe dar un vendedor, porque no se trata de vender y luego irse. Enseguida vamos a ver el proceso de la venta, pero también en función de lo que se le va a pagar, los servicios que deberá dar el vendedor. Veamos el proceso de la venta personal. La venta personal empieza por la búsqueda de clientes potenciales y nosotros aquí vamos a analizar el proceso de venta más completo porque hemos dicho también es posible que haya vendedores que más bien lo que hacen es esperar que los clientes vengan. No obstante, el proceso de venta más completo sería desde la búsqueda de los clientes, los denominados prospectos. El vendedor debe tratar con mucho público y utilizar referencias, es decir, ir preguntando a sus clientes antiguos, a distribuidores, proveedores, a todos los contactos posibles, buscando a estos prospectos y siempre aquí estar muy atento de lo que pasa alrededor de él, muy bien informado. Luego, una vez que ha definido un cliente potencial o un prospecto, debe recolectar información acerca de este cliente. Aquí debe conseguir datos sobre las necesidades de estos clientes y además debe ver cómo nosotros como organización podemos ajustarnos para satisfacer esa necesidad, determinando además la psicología que acompaña a este potencial comprador. Por ejemplo, es susceptible a los precios, le importa mucho el tema de la garantía adicional, es un poco cuidadoso en el tema de las especificaciones técnicas o es sumamente quisquilloso. Entonces, esta es la información que debe conseguir el vendedor. Luego se acerca a este cliente y le hace la presentación del producto, preparando con mucho detalle el primer contacto y mostrando las ventajas que le proporcionaría el producto. Hay muchos estilos para llevar a cabo este primer contacto, desde una simple descripción del producto hasta complejas presentaciones con gráficos, videos, simulaciones, etc. Pasamos luego a la etapa del convencimiento, dado que casi siempre los clientes van a presentar objeciones que a veces no son tan lógicas, sino más bien son un reflejo. Cada vendedor está entonces preparado para razonar estas objeciones.
para luego pasar a lo que es el cierre de la venta. Para ello, el vendedor tratará de reconocer hasta el más mínimo indicio de cierre para definir cómo va a realizar el cierre más adecuado. Hay técnicas que no son muy bien vistas, por ejemplo, la confirmación del pedido por parte del vendedor antes de que realmente el vendedor esté aceptando. Aquí Alex Day nos da alternativas de cierre muy interesantes en el audiolibro que les he recomendado. Una vez que se ha cerrado la venta, pasamos al seguimiento. No concluye la venta con el cierre, concluye con el seguimiento y la repetición nuevamente del evento de compra. Para el seguimiento es necesario que el vendedor pueda realizar cualquier tipo de asesoramiento que vaya a necesitar el comprador. Es decir, hay que cuidar plazos de entregas, instalaciones, mantenimientos o cualquier otro servicio que se haya ofrecido a nuestro cliente. Y el vendedor debe velar porque se cumpla con todo lo acordado. Hablemos ahora de las relaciones públicas. Habíamos dicho que las relaciones públicas consisten en entablar buenas relaciones con el público, con la sociedad en general, logrando una imagen positiva mediante propaganda, es decir, que digan cosas de mí, cosas favorables. Sin embargo, las relaciones públicas son mucho más que propaganda. Entre las actividades principales de las relaciones públicas tenemos, por ejemplo, las relaciones con la prensa. Cuando hay un evento en mi organización, yo debo invitar a los señores de la prensa de manera muy educada y con el tiempo suficiente. Una vez que llegan, debo invitarles algo en pie para que puedan esperar que se realice el evento, darles un lugar preferencial, un espacio necesario, de tal manera que cuando yo los vuelva a invitar, ellos vengan. Aquí los comunicados que la empresa vaya a emitir deben ser acompañados por la prensa y si yo no los trato bien, simplemente no van a volver a venir si los hago esperar demasiado, etc. El trato con las autoridades, el trato con cualquier organización de mi entorno, todo esto debe ser un reflejo de los valores de la organización y debe ser algo que se pueda ver a través de los medios. Por eso invitamos a los medios. Y para este fin, para que me vean, yo organizo conferencias, ruedas de prensa, reuniones, actos sociales, demostraciones, presentaciones, premiaciones, etc. Para ser una entidad visible ante los ojos de los medios de comunicación. Una definición entonces universalmente aceptada en cuanto a las relaciones públicas es que son el instrumento que con aplicación de una técnica y de forma planificada y habitual se dirige a crear una recíproca corriente de comunicación, conocimiento, comprensión entre una institución pública o privada o persona natural y sus públicos. La práctica entonces de las relaciones públicas se está extendiendo bastante y las empresas están optando por contratar a otras empresas especialistas en relaciones públicas. Claro, porque no se trata de un evento personal, un evento de organización, de empresa, es un evento de empresa y debe cumplir con ciertos protocolos. Entonces, para tener claras mis acciones en cuanto a relaciones públicas, primero debo establecer objetivos. Es decir, ¿qué es lo que quiero? Fortalecer la imagen de mi empresa a nivel de ciudad, a nivel departamental, a nivel regional, a nivel nacional, etc. A partir de ahí debemos encontrar un mensaje adecuado y un medio de difusión adecuado. Por ejemplo, mi mensaje como organizaciones que debemos proteger el medio ambiente y por eso acabo de certificarme con la 14001. Me gustaría que esto se difunda a través de principalmente la televisión porque mis clientes son jóvenes, mis consumidores son gente joven, entonces eso es lo primero que debo tener claro. En cuanto a los resultados, no es muy sencillo medir. ¿Por qué? Porque se utiliza igual las relaciones públicas con otra serie de instrumentos de publicidad. No obstante, a pesar de que sus repercusiones son indirectas, las relaciones públicas favorecen
a mi marca, a mi empresa y a mi producto al mismo tiempo. ¿Qué instrumentos se utilizan para las relaciones públicas? Podemos utilizar evidentemente noticias, discursos, escritos, eventos, actividades sociales, seminarios, etc. Pero aquí vale la pena resaltar el tema de los patrocinios y las donaciones. Porque si nosotros, por ejemplo, apadrinamos el tema de, yo qué sé, las poleras, para el equipo de niños de la junta vecinal, esto mejora nuestra imagen ante nuestros propios vecinos de la organización. Y para esto podríamos invitar al partido inaugural, a una emisora de radio, etc. Entonces, patrocinios y donaciones debe ser algo que nosotros utilicemos con frecuencia. Todas estas actividades deben ser bien organizadas para que se interrelacionen entre sí y además podamos empezar a realizar una especie o cumplir con una especie de cronograma anual de relaciones públicas. Este cronograma, plan de trabajo, lo podemos organizar, por ejemplo, relaciones con los medios. Es lo que se conoce también como publicity. Cuando se realiza la propaganda, es decir, cuando el medio de comunicación habla por mí, yo no controlo el mensaje, lo cual hace que el mensaje sea más creíble. Y podríamos hablar, por ejemplo, de una noticia o de una entrevista que me podrían hacer de manera que sea más creíble. Luego, el patrocinio, que habíamos dicho, es el sponsoring en inglés. Debemos practicarlo con bastante frecuencia. Aquí de lo que se trata es de financiar cualquier buena acción que vaya en beneficio de la sociedad y esto debe ser visible ante los medios de comunicación. Incluso si yo asesoro, no se llama ya el tema de sponsoring, se denomina también mecenazgo, cuando yo auspicio a algún artista, por ejemplo. Eso también es patrocinio. Finalmente, la gestión de la imagen, teniendo claro que todo comunica. Habíamos dicho, debo cuidar las expresiones incluso de mis propios trabajadores, su manera de presentarse, la presentación de mis camiones repartidores, mis encargados de logística, etcétera. Todo está comunicando, los letreros de la organización, las puertas de entrada, etcétera. Hablemos ahora del marketing directo. Este marketing como herramienta de publicidad consiste en desarrollar las actividades de promoción con 0 intermediarios. Aquí, las acciones que vamos a llevar adelante van a estar dirigidas a grupos específicos, a personas específicas, bastante concreto. Se lleva a cabo, habíamos dicho, a través de la publicidad directa, la televenta, el telemarketing, etc. De tal manera que podamos tener una relación interactiva con nuestros compradores. Ahora, esto no siempre puede ser bien visto porque imagínense ustedes comprar algo por internet. Pues ahora porque las circunstancias nos obligan, podríamos hacerlo, pero normalmente siempre preferimos ver y tocar un producto antes de comprarlo. Entonces, esto es algo que debemos manejar y mejorar con el uso de las tecnologías, logrando captar buenas imágenes, videos de los productos, de tal manera que el comprador perciba que hay menos riesgo en este tipo de compras. La definición entonces sería que el marketing directo es el conjunto de actividades a través de las cuales se ofrecen bienes y servicios a segmentos del mercado por la intervención de uno o más medios de comunicación, con el fin de informar o de solicitar una respuesta directa de un cliente que puede ser real o potencial a través de correo, teléfono u otros medios, en la actualidad las redes sociales, por ejemplo. En relación a ventajas y desventajas, el marketing directo permite a la empresa contactar directamente con los clientes o los consumidores. Ahora, también es cierto que no todos los productos se pueden comercializar de esta manera. Hay productos que necesariamente los tengo que ver y prefiero tenerlos en físico antes de adquirirlos. Ventaja sería que los costos de venta personal disminuyen, ¿verdad? Los instrumentos que se utilizan normalmente son más económicos.
Desventaja, que la predisposición de los clientes para demandar algo de manera remota no necesariamente es muy elevada, aunque el producto le guste. Ventaja sería que se realizan varias acciones de marketing a la vez, porque inmediatamente cuando alguien se comunica conmigo, yo coordino el tema de la distribución, le aclaro cualquier duda que pueda tener, le convenzo para que concrete la compra y luego le envío lo que tenga que mandarle. Desventaja sería que aquí no hay ningún distribuidor, ni minorista, ni mayorista que te ayude a realizar funciones que pueda desear el posible comprador. Finalmente, una ventaja más sería que se facilita la compra al cliente porque el cliente no tiene que salir de donde está. No obstante, desventaja sería que el cliente, si bien no sale de su casa, pues no puede tocar, percibir el producto antes de comprarlo. Entonces, como estamos viendo, aquí tenemos una opción que presenta ventajas y desventajas, pero en todo caso depende del producto que yo quiera vender y depende del segmento al cual me esté dirigiendo. Un mensaje muy bonito para concluir la unidad de marketing. La creatividad sin estrategia se llama arte. La creatividad con estrategia se llama publicidad. Todas las herramientas que hemos visto en este capítulo deben utilizarse de manera cada vez más creativa. Y no necesariamente utilizo una o dos, puedo utilizar toda la gama de herramientas para los diferentes segmentos según el segmento lo necesite. Entonces, aquí tenemos una serie de alternativas que me permiten atender a cada segmento de manera diferencial. La idea siempre va a ser añadir valor a los consumidores de mejor manera que la competencia. Hasta aquí el capítulo de promoción. Muchísimas gracias por su atención.